En el En nombre nombre del del Padre, y Padre, y del del Hijo, y Hijo, y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío, hermana y madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos y luz en mis senderos. Sean todos ustedes, amados hermanos, bienvenidos a seguir alimentarnos espiritualmente de la palabra del Señor. Que cada día creciente en nosotros la fe. Pido a Dios por todos ustedes para que prepare en el día de hoy el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino y que Él la haga germinar y dar fruto en abundancia. Queremos ser la familia de Dios, lo somos. ¿Qué dice las Escrituras? Hoy nos viene a hablar el pasaje bíblico de San Marcos de eso. ¿Quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Vamos a prestarle atención entonces a la palabra del Señor. Escuchemos antes el saludo de Rosita, la princesita. Hola, querido hermano. Sí, alabo a Dios en este hermoso día. Alabo a Dios porque nos permite estar aquí presentes otra vez para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Alabo a Dios por cada uno de ustedes que cada día están allí, detrás de estas cámaras, siendo fiel, oyendo la palabra de Dios. Esos, los que hacen la voluntad de Dios, son la familia de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes y nosotros estamos llamados a eso, a ser la familia de Dios. Pero para ello debemos dejarnos iluminar por su palabra para hacer su santa voluntad. Encomendamos en manos de Dios a toda la familia de Dios, a todas, especialmente a ustedes que están prestos allí en casa, que están prestos en el campo, que están prestos en el transporte, que están prestos en el lugar de trabajo, allí donde está. Vamos juntos como familia a buscar la lámpara que es la palabra de Dios en nuestro paso, la luz en nuestro sendero, las Sagradas Escrituras. Vamos, no nos dé pena, escudriñemos, leamos, untémonos de la palabra de Dios. El que trabaja con rosa, aunque sea el olor les queda. Vamos a untarnos de la palabra del Señor. Por eso busque la Biblia, busque el cuaderno, el resaltador, el bolígrafo. ¿Para qué? Para que tomen nota de los capítulos y versículos que hoy estaremos estudiando. El saludo a toda la familia de Otilia Andrade en Guadalajara, Jalisco, México. A Elvia Flores también en México, nuestra querida hermana, un ángel del Señor que ha puesto en nuestro camino, que Dios les bendiga. A Saúl Delgadillo y María Magdalena, a toda su familia. A Catalina Luera, a Carla Paola Almirón, que pide mucha oración para la conversión de su familia, especialmente para su hijo Jonathan Gabriel y para su esposo Ramón. Que el Señor escuche su súplica. Hermanita Carla Paola. A Ramiro Ortiz Santa Marta, Colombia, que nos pide mucha oración por su padre, que tiene 98 años y está pues frágil de salud. Que el Señor le restablezca, si es así, su santa voluntad, y oramos por todos los enfermos, de manera especial por aquellos que padecen de cáncer. Hoy lo ponemos en manos del Señor, desde México, a la hermanita Yesenia, que dice que tiene cáncer. Que el Señor escuche su súplica. Recuerda
Juan 15, 17, donde el Señor, 7, perdón, donde el Señor dice que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos, que sin Él nada podemos hacer. Y dice el versículo 7, dice, si ustedes permanecen en mí, ¿cómo permanecemos en Cristo? En la común unión. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. De Juan 6:56. Común unión. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Pedimos entonces por la salud de todos los hermanos y hermanas que padecen de cualquier enfermedad, de manera especial la de cáncer, en Yesenia de México. Sí, así es, de México. Y por el hermanito Juan Martínez, también de México. Mil bendiciones, que está atento a diario en la escucha de la palabra de Dios, alimentándose cada día. A Laura Prieto, a Miguel Márquez, desde Pereira, al pie del cañón, Colombia. A Judy Jaque y a Argelia Durán, Cancún. Sí, Cancún. Mil bendiciones para todos ustedes. Vamos entonces, Rosita, a alimentarnos con la palabra del Señor. San Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. La familia, la nueva familia del Señor. ¿Han oído ustedes que su madre y sus hermanos quedaron afuera? Escuchemos el texto. Dale, Rosa. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Había mucha gente siguiendo a Jesús. Fíjese, pero la familia de Jesús estaba por fuera. Una familia, sus parientes, dice San Marcos, que hemos estado leyendo, ¿recuerda? Si han repasado y lo tienen presente, la misma familia, los mismos parientes lo tildaron de él de loco. ¿Verdad que sí? Ah, bueno, ustedes recuerdan eso. Esta familia se ha quedado afuera. ¿Por qué? Porque había otras personas más interesadas en buscar a Jesús. A veces nosotros, las familias que decimos ser creyentes como familia, nos quedamos fuera. Y otros que vienen de lejos ocupan los primeros lugares que debíamos ocupar nosotros como creyentes en la palabra de Dios. Pero tenemos un pequeño detalle, que decimos ser la familia de Dios, que decimos ser creyentes en Dios, pero ¿sabe qué? No hacemos la voluntad de Dios. Entonces el Señor viene a confirmar y decir a todos aquellos señalando, estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Aquí hay mucho para analizar, para interpretar. Pero la parte la vamos a pasar por arriba un poco. Ustedes la conocen. La parte de mis hermanos, texto que utilizan los protestantes para decir que la Virgen tuvo más hijos. Aquí no habla de hijos de la Virgen María. Habla hermanos de Jesús. Y eso aparece en muchos textos. Hermanos de Jesús. Si ustedes van a 1 Corintios 15, 5 y 6, se le aparece Jesús a los suyos y a más, dice, más, pudieran haber sido 599, a más o 600 o más, a más de 500 hermanos juntos. Hermanos, parientes, sí, claro que sí, de eso habla mucho la Biblia, pero no habla un texto que diga que María tuvo más hijos. Si la profecía de Isaías 7:14 dice que uno solo, que se cumple en Mateo 1:23, ¿qué debemos nosotros ser? Creyentes a la palabra de Dios. Y por creerle a la palabra de Dios, pertenecemos a la nueva familia, a la familia de Dios. Ahí está el secreto, porque ahorita lo va a decir. ¿Quiénes son su verdadera familia? Sigue. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó, Y aquí viene la enseñanza para todos nosotros. ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su Y alrededor, nos mira hoy a todos nosotros que decimos ser creyentes, que decimos ser católicos, que decimos ser cristianos. dijo, estos son mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son? Porque todo el que hace la voluntad de Dios Otra vez.
Porque todo el que hace la voluntad de Dios ¿Qué pasa con el que cumple el mandato de Dios, lo que está en las Sagradas Escrituras? es hermano mío y hermana y madre. Esa es mi familia. Esa es mi familia. ¿Cuál? Otra vez, Rosita. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Yo no puedo decir que soy creyente en Jesucristo, pero desobedezco su palabra. Error, error. No pertenezco a la familia de Dios, porque aquel que haga, que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Esa es mi familia. Ahora, familia creyente en Jesucristo. Revisemos pues. ¿Pertenezco yo a la familia, a la verdadera familia de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Analicémonos por un instante como familia. Padres, empecemos por los padres. Padres de familia, que dice ser creyente en la palabra de Dios, incluso que no faltan un domingo a la misa, pero que vive en concubinato, que vive en fornicación. Podrás decir que amas a Cristo, podrás decir que obedeces a Cristo, pero te estás cayendo a mentira. Porque el mandato de Dios, hacer la voluntad de Dios, dice Mateo 19:5 en adelante. ¿Cuál es la voluntad de Dios según las Sagradas Escrituras? Haciendo referencia primero en la familia a los padres que no se han casado, que viven en concubinato, pero que todos los domingos van a la iglesia. ¿Cuál es el mandato de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre para hacerlo? Escuchemos Mateo 19:5 en adelante. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. La voluntad de Dios es que ustedes consagren el hogar. Es la voluntad de Dios. Hebreos 13:4, ustedes lo buscan. Dice que todos respeten el matrimonio y que ninguno manche la unión conyugal. Porque Dios castigará a los licenciosos, a los lujuriosos, a los que se dan permiso para tener sexo y a los adúlteros. Es la voluntad de Dios. Que se consagren, que se casen. Entonces estamos en un error, ¿verdad que sí? No solo con decir que yo voy a la misa, que incluso hasta leo la palabra de Dios en la misa, pero si no me he casado, estando ya con mi familia, mis hijos, si no he consagrado el hogar, no seremos de la familia de Dios, no estamos obedeciendo el mandato de Dios. Más clarito, Mateo 7:21 lo viene a aclarar tan perfectamente. Mire, no puede haber un cristiano más que esto. Mateo 7:21. No puede haber un cristiano que uno ve, observa, detalla, analiza, dice, oye, aquí no hay un cristiano más que este. Pero ¿qué pasa con ese que nosotros decimos que es más cristiano que yo, que cree más que Dios, pero no hace la voluntad de Dios? Lo van a escuchar. Y es palabra de Dios, no es invento nuestro. Dale, Rosa. Mateo capítulo 7, versículo 21 y siguiente. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Esa es la familia de Dios, el que hace la voluntad de Dios. Mire, mire, características de un verdadero cristiano que uno considera y ha visto dentro de la familia, fuera de la familia, a esos que tienen en los garajes, ustedes los han visto, los que tienen en los garajes, porque es lo que utilizan garajes, para predicar, para expulsar demonios, en todas partes, menos donde hay. ¿No han observado ustedes eso? Esas obras de teatro que hacen, que tumban a los que tienen ahí, le ponen las manos, los hacen revolcar. Se caen todos, menos el camarógrafo. Ustedes no han analizado esa parte. Menos el camarógrafo se cae. ¿Qué le parece eso? ¿No le parece una obra de teatro? Bueno, ya le di
ya me le adelanté una parte de las características. Vamos a oírla ahora de la Biblia. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿Cuántos? muchos, Gran cantidad, y de eso tiene bastante el mundo. Muchos me dirán, ¿qué? Señor, Señor, Ah, hemos hablado en tu nombre de eso hay mucho, predicando el nombre del Señor, verdaderos cristianos. y en tu nombre hemos expulsado demonios. En tu nombre, con el nombre tuyo hemos, ¿qué? Expulsado Expulsado el mundo. En demonios todos lados menos donde hay. y realizado muchos milagros. Mucho, pero mucho milagro. Oye, característica para todo que se deja sorprender a la luz, al momento, sin meditar, sin estudiar lo interior. ¿Qué dice uno por fuera? ¡Ay, esto tiene el reino de los cielos ganado! Pero ¿qué dice el maestro? Escúchenlo. Entonces yo les diré claramente, Yo, habla Jesús, está hablando Jesús, pero yo le diré a aquellos que están viviendo en concubinato, pero están yendo a la iglesia, aquellos que incluso que se llaman pastores, pero están viviendo en concubinato, aquellos que están en esa, pero no se confiesan, aquellos que ni siquiera bautizados han sido, aquellos que ni siquiera han hecho la primera comunión, a esos les diré, aunque esté en la iglesia, ¿qué? claramente, nunca les conocí, ¿Cómo? nunca les conocí. Por eso dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? ¿Y quién es mis hermanas? Señalándolo. Aquel que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi madre, mi hermano y mi hermana. Entonces, ¿qué lugar le corresponde a estos que están haciendo lo que están haciendo, con características, solo con características cristianas, mas no obedeciendo al mandato de Dios? ¿Qué lugar le corresponde según Jesucristo? Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Otra vez? Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Qué lugar le corresponde? Un lugar apartado de la gracia de Dios. Aléjense de mí. ¿Qué es alejarse de Jesucristo? Apartarse de la gracia de Dios. ¿Qué? Que aquel que está yendo a la misa todos los domingos, reza el Santo Rosario, hace oración y que le diga, aléjense de mí. Aquel que protestante que está en la calle con un micrófono en la plaza gritando, predicando la palabra de Dios, simulando hacer milagros, expulsando demonios, que se aleje de él. Sí, ¿por qué? Vamos a ver, vamos a repetírselo el por qué. 21, Rosa. No bastará con decirme, Señor, Señor. Porque no basta con eso, sino hay que ir más allá. No solo el que escucha mi palabra, no solo el que escucha mi palabra, hay que ponerla en práctica. Aquel que escucha, 24 lo dice, de Mateo 7, 24. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, dirán de ese hombre sabio y prudente. El que no, solamente se conforma con oírla, es tonto. Entonces, dice Jesucristo, No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. le dijo a Pedro, rema mar adentro, hay que ir más adentro. ¿Qué es lo más adentro? Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Eso es mar adentro, obedecer al mandato de Dios. ¿Qué dice el Señor? Vamos a las Sagradas Escrituras. Vámonos a aclarar las dudas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Empecemos por uno. ¿Qué dice de la iglesia? ¿Qué dice Jesucristo de su iglesia? Mateo 16, 18. ¿Qué dice? Texto bíblico que ustedes se lo saben de memoria. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas? La mía, la de Jesucristo, está edificada sobre Pedro. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré la autoridad, llaves. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Poder
¿A quién se lo dio? A Pedro. Lo que desate en la tierra quedará desatado en el reino de los cielos. Juan 20, 21, 23. Así como el Padre, eso es palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. Búsquenlo. Ahí tienen la Biblia, resáltenlo. Juan 20, capítulo 20, versículo 21, 23. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonan, les quedan sin perdonar. ¿Quiénes son los que pertenecen a la familia de Dios? Aquellos que se esfuerzan, porque no es fácil, en obedecer su palabra. Ir a confesar sus culpas. Ir a la única y verdadera iglesia de Cristo que dijo Pablo en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dijo San Pablo, para que sepas cómo debe comportarse. ¿En dónde? Vamos a ver, escúchenlo. Es palabra de Dios, no la podemos cambiar. A esa tenemos que obedecer. Escúchenlo. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, La casa de Dios, Dios tiene una casa. que es la iglesia, ¿Cuál es la casa de Dios? que es la iglesia Ahí nos dice las, que es la iglesia del Dios vivo, del Dios vivo. Y atención, atención. pilar y base de la verdad, Otra vez. pilar y base de la verdad. Ahí en la iglesia de Cristo es donde está la verdad. Cuando el Señor deja su iglesia para que allí se proclame la verdad, hay que obedecerla. Entonces observamos si aquellos que están predicando fuera de la iglesia católica están obedeciendo a la voluntad de Dios. Podrá decir el protestante que está mirando, pero ¿dónde dice que la iglesia católica? No, la palabra católica no aparece. Pero sí aparece la universalidad de Mateo 28, 20, 19 en adelante. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. ¿Qué es universalidad? Católico. ¿Y qué es católico? Universalidad. Mateo 16, 15. Que se predique a toda la creación, a toda la criatura. El que crea, vayan, predique el evangelio a toda la creación universalidad. El que crea se salvará, el que se resista a creer será condenado. La palabra católica no aparece, pero la doctrina, la enseñanza del católico que es universal, que Jesús quiere que lleguen a todos los pueblos, como les dijo a los suyos cuando parten Hechos 1:7, recibirán la fuerza del Espíritu Santo para que sean mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Qué es eso? Universal. ¿Y qué significa universal? Católico, sinónimo para los que no lo saben. Entonces, cuando yo estoy fuera de la iglesia que tiene la verdad, estoy desobedeciendo la voluntad del Padre. Bien lo dice Efesios capítulo 2, versículo 19. La ciudad de los santos. Seremos eso cuando estamos en la unidad que es la iglesia, en el cuerpo que es la iglesia, que es lo que quiere el Señor, que todos seamos uno. Nos rescató a través de la muerte en cruz, separó, destruyó el odio de aquellos dos pueblos y de los dos hizo uno. Y quiere la unidad de todos los hermanos, es lo que quiere. Pero Satanás quiere la división y muchos se están dejando arrastrar por ello, desobedeciendo la voluntad de Dios. Por eso no pueden pertenecer a la familia de Cristo, porque no están haciendo la voluntad del Padre, por mucho que digan Señor y se canse de decir Señor, repetir Señor te alabo, aquí hay poder, aquí hay liberación, aquí sí se expulsa demonios, aquí sí esto, aquí sí eso, y con un tono de voz como si fuera que Dios fuera sordo. No van a entrar, según la Biblia, no pertenecen. ¿Por qué? Simplemente por la rebeldía a la palabra de Dios, por no obedecer, por no creer. Y recuerda, le compartíamos primera de Samuel ayer, ¿verdad? 15, 22, 23. Es como si fuera el pecado de hechiceros, de brujos. Es como la rebelión, es como caer en el pecado de la idolatría. A fuerte las palabras. Pero ¿quién lo entiende? ¿Quién quiere comprender ese mensaje? No.
no les interesa. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad? Hacer la voluntad del Dios de este mundo. Y adquirir, mire, adquirir buena propina. Pero ¿qué dice la Biblia? Escuchemos Efesios capítulo 2, versículo 19 y siguiente. Para que ustedes no se dejen convencer, para que ustedes estén cimentados en los apóstoles, que viene la doctrina apostólica de ¿cuántos años? Más de 2000. Claro que sí, más de 2000 años. A ver, Rosita, ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículo 19 y siguiente? Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, Ajá. sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Somos ciudadanos de la ciudad de los santos, pero para eso hay que obedecer mandatos de Dios y para eso hay que estar en la doctrina de Cristo. ¿Lo van a escuchar? Sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Es decir, ustedes son la familia de Dios, siempre y cuando estemos fundamentados en la enseñanza de los apóstoles, en el edificio que es Cristo, en la única iglesia que dejó Cristo obedeciendo sus mandatos. Escuchen. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. Estén, dice, seremos de la ciudad de los santos, la familia de Dios, siempre y cuando estemos fundamentados en qué, Rosa. Fundamentados en los apóstoles y profetas. A ver, otra vez, repítelo otra vez. Estas están cimentados en el edificio. Ajá. De ese edificio que es Cristo, el cuerpo, que es la iglesia, que tiene sus bases. ¿Cuáles son las bases? Son los apóstoles. No, léalo bien. Cuyas bases. Eso, las bases. ¿Quiénes son? Son los apóstoles. Los apóstoles que vienen de la sucesión apostólica, no de aquellos que empezaron a salir 1517, 1520 con Martín Lutero. Esas no son las fases del edificio de la construcción del cuerpo de Cristo. Esas no. Por tanto, si no hacen la voluntad de Dios que quiere la unidad en su cuerpo, en su iglesia, amados hermanos, por mucho que proclamemos el Evangelio, por mucho que gritemos, por mucho que hagamos el esfuerzo, pero si no obedecemos la palabra de Dios, estaremos alejados de la gracia, estaremos alejados de la gran familia de Dios. Repítalo completo desde el 19, Rosa. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Siga. En Él, en Cristo Jesús, en Él, se ajustan los diversos elementos. se ajustan los diversos elementos. Y la construcción se eleva hasta formar un templo ¿Hasta santo. qué? Y la construcción ¿Hasta qué? se eleva hasta formar un templo. Uno. ¿Por qué hay tantas? Porque están desobedeciendo la voluntad de Dios. Pues estos que hacen la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, mi hermano, mi hermana. ¿Y los otros qué? Apartaos de mí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ah, bárbaro, ¿no? Es para reflexionar, es para meditar. Como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, cuando Satanás, el dragón, la antigua serpiente, quiso manchar con el pecado a la Virgen y no pudo, ¿qué hizo? Porque aquí aparecen los hijos de la Virgen María y le van a ver ustedes quiénes son los hijos. Escuchemos. 12. 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Pues bravo. Quería atacarla, destruirla, pero no la pudo tocar. Por eso la Virgen María es llena de gracia. Por eso la Virgen María es sin pecado. La Inmaculada. Sin mancha. Dragón quiso, sí. Pero como tiene sus ministros, esos están haciendo la guerra con ellos. Y se fue a hacer la guerra
al resto de sus hijos. El resto de sus hijos, la mujer tiene sus hijos. Pero ¿quiénes serán? Atención, atención. Es decir, Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. esos. Es decir, ustedes y nosotros, cuando reflexionemos y meditemos, estudiemos las Sagradas Escrituras y veamos con claridad, porque ella lámpara nuestros pasos, luz de nuestro sendero, veamos con claridad que es el mandato de Dios. Y para los que no saben, pero yo sé que muchos ya lo saben porque lo han estudiado, Gálatas 5:19, mandato de Dios. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. ¿Lo tiene, Rosa? No. Fornicación, adulterio, celos, envidia, borrachera, idolatría, hechicería. No lo inventé yo. Quienes estemos ahí, no vamos a alcanzar el reino de los cielos. Escuchen lo que lo diga la Biblia. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería. Por eso no puede haber un cristiano que vaya todos los domingos a misa y que esté yendo a los brujos, que esté estudiando las cartas, que esté fumando el tabaco, que esté escupiendo chimú, que esté en las drogas, que esté en la prostitución. ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Así está sea el primerito de la banca en la iglesia. Así esté, incluso dentro de una coordinación, que esté en el grupo tal. ¿Y cuántos hay? Pero se han puesto a reflexionar a la luz de la palabra, no a la luz nuestra, a la luz de la palabra. ¿Cuántos hay en las congregaciones, en los grupos tales? Pónganle los nombres que tengan, cursillistas, Juan 23, Maús, los nombres, San Pablo, San Damas. ¿Cuántos hay? Y revisemos, no es para juzgar, sino revisémonos de ahí en ese grupo. ¿Cuántos hay que están viviendo en fornicación? ¿No se quieren casar? Y se dicen el cristiano. Incluso algunos más papitas que papá. Apartado de mí, dice el Señor, porque no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad de Satanás. ¿Cuántos hay que no se quieren casar? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el por qué? Si amas tanto a esa esposa, a esa mujer, si tanto amas a ese hombre, ¿por qué no te casas? ¿Cuál es el problema? Está la tentación, ¿verdad que sí? Porque no sabe que mañana, pasado mañana, yo la deje a ella por una más bonita. O lo deja a él por uno más bonito. Esa es la tentación. Porque si realmente lo quisiera o la quisiera, va con todo, con la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, es la voluntad de Dios, por eso hay que hacerla, obedecerla. Y si no la obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Pues apartarnos de la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se hagan santos Es la santidad. Quiere que el hogar sea santificado. Pon aquí, y que rehuyan la fornicación. que se dejen de relaciones sexuales prohibidas, que se alejen de eso, que rehuyan de eso. Es la voluntad de Dios. Dios quiere santificar el hogar. Pero ¿qué quiere Satanás? Que se mantenga ahí porque no quiere que Dios santifique el hogar. Y hay dentro del grupo, total. Y hay dentro de los protestantes, total. Es menos creen en el matrimonio. Dentro del grupo de la iglesia, quienes no se confiesan. Dijo Pablo, 2 Corintios, lo buscan, 5:20, dijo, nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Es como si Dios mismo nos exhortara por medio de nuestra boca, déjense reconciliar con Dios. 5:20. Y lo lee desde el 17, 18, se dan de cuenta que es la voluntad de Dios, así lo quiere Dios. Que nos reconciliemos con Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo, que le ha dejado a los suyos, a sus instrumentos, el ministerio de la reconciliación para que los verdaderos hijos de Dios le obedezcan. Y esos son los que van. ¿Qué es duro y difícil? Te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Es duro, cuesta, pero ahí donde está el mérito. ¿De qué le sirve a usted tenerlo todo de papaya? ¿Dónde está el mérito? El mérito está en que yo debo esforzarme. Uf, eso me atrae, pero me atrae tanto que me aparta de Dios. Por tanto, voy a luchar contra eso. Claro, para acercarme a Dios.
¿O qué es lo que quieren? ¿O qué es lo que queremos? ¿Apasionarnos por las cosas del mundo, por lo carnal? ¿Y apartarnos de lo más divino? Estamos perdiendo el tiempo. Lo más maravilloso es estar en gracia de Dios. Hagan la prueba. Yo sé que muchos lo han hecho y han visto el resultado. Otros todavía le da miedo dar el paso. Pero nosotros le animamos. Es más, estamos para eso, para ayudar. Nosotros estamos llevando, dirigiendo palabras de Dios con las Sagradas Escrituras a las parejas que no han consagrado su hogar. Lo estamos preparando. Bendito Dios, permite que abran el oído y su corazón a la palabra de Dios. Tenemos bastante trabajo. Además, algunos que ustedes que quieran consagrar el hogar y quieren recibir orientación, nosotros estamos dispuestos para ayudarle con amor y con cariño. ¿Sí o no, Rosa? Claro que ¿O sí. usted se va a negar? Para nada. Esa es la Eso misión. somos, unos servidores inútiles, siervos inútiles. Hay que hacer el trabajo que Dios quiere. Es la voluntad de Él, no la de Es la nosotros. voluntad de No Dios. no la nuestra. Y hoy nos invita a la palabra a pertenecer a esa gran familia, la familia de Dios. No aquellos que son parentesco, incluso que lo trataron como loco, ¿verdad? No, que se quedaron afuera. No, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, dice el Señor. Estamos llamados ustedes nosotros. Analicémonos. ¿Ya consagré el hogar? ¿Ya me confesé? ¿Ya me bauticé? ¿Ya hice la primera comunión? ¿No lo he hecho? Pues déjeme decirle, con amor, con cariño, con todo respeto, con la verdad, pues estás apartado de la gracia de Dios. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo? Si dice por ahí, pecador, eso es lo que somos, pecadores. Pecador, ojo y alerta, que la muerte está a tu puerta. Vida corta, tiempo incierto. Hoy estoy vivo, mañana muerto. ¿Cómo? Que me impresionó. Otra vez. Pecador, somos eso, pecadores. Ojo y alerta, que la muerte está a tu puerta. Vida corta, tiempo incierto. Hoy estoy vivo, mañana muerto. Y hice la voluntad de Dios. Vamos juntos, como familia, porque es la familia de Dios, a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo, y de esa manera seremos La familia de Dios. la familia de Dios. Vamos, Rosita. Eso quiere Jesús, ¿no? Que seamos la familia de Dios. Para pertenecer tenemos que hacer su voluntad. La voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que leer la Sagrada Escritura de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Hay que leerla porque aquí está todo. Este es el guión. Aquí está cómo debemos hacer su santa voluntad. Porque la voluntad de nosotros es otra. Y la voluntad de Dios es otra. Entonces, vamos a prepararnos, hermanos. Vamos a leer, vamos a instruirnos y vamos a buscar qué es lo que quiere Dios. ¿Qué quiere mi Señor? Bueno, Señor, tú quieres esto. Yo vivo en fornicación. Bueno, voy a empezar. Voy a empezar a santificar mi hogar. Y luego que lo santifique mucho dirán, bueno, ya listo. No, Ahora dónde empieza. está empezando. Está empezando porque viene una trayectoria larga para seguir sirviéndole al Señor y hay que seguir leyendo, instruyéndonos, ir aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. Todos los santos días hay que leerla. Así, y no se lo olvide, nos ofrecemos para aquel que tenga ¿No puedes hacer un video? ¿ah? ¿Un video? Vamos a estudiar para Sí, eso. Para un hacerlo. video para la charla prematrimonial. Pronto El sale. que quiera un consejo con mucho amor y cariño, estamos para ayudar. Los creyentes. Somos más. Es la hora de los laicos. A evangelizar. Desconocer las escrituras es desconocer a a Jesucristo. Jesucristo. El Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros la recibimos en el En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.